Le habla el pastor Carlos Machado. Es necesario iniciar esta serie de estudios con un tema de gran valor. Ningún estudio está completo sin una comprensión de la salvación. Aunque probablemente podamos exponer y explicar con toda claridad este tema, es sin duda la guía del Espíritu Santo la que puede producir los frutos reales y auténticos de la palabra de Dios en el corazón de una persona. Porque de no ser así, el daño hacia la iglesia de Cristo sería irreparable. No debemos pensar que todo el que se llama cristiano o asiste a nuestras iglesias es realmente salvo. La Escritura advierte de los falsos hermanos que entran con malas intenciones en nuestras iglesias, en Gálatas 2:4, lo cual no solo nos indica que sí pueden entrar encubiertamente, sino que son capaces de imitar el modus vivendi de la fe sin tener la confianza en Cristo, y por eso con el tiempo niegan la eficacia de la fe con su testimonio, como nos lo dice Tito 1:16. Algunos falsos hermanos incluso podrían tomar el control de las iglesias y dispersar al rebaño, dejándose las propiedades y a las almas incautas, como nos lo refleja Hechos 20:29. El mensaje de la cruz tiene muchos temas que debemos desarrollar, y es necesario hablar del arrepentimiento y de la importancia que tiene una persona de arrepentirse, porque de nada sirve un arrepentimiento sincero si no existe una solución al problema del cual se arrepiente. ¿De qué le sirve al chico que no estudió estar arrepentido de su decisión después de haber perdido el año? No hay forma de recuperarlo, le queda solamente empezar de nuevo. El arrepentimiento de lo que hizo debería moverle para empezar de nuevo con otra actitud y así poder alcanzar su meta. Del mismo modo, una persona pecadora debe tener la opción de poder empezar de nuevo en su vida y alcanzar el objetivo, pero para ello necesita la ayuda externa. El mensaje de la cruz es el centro de la vida humana. Sin la cruz no habría nada de esperanza para nosotros. Todos estaríamos condenados sin oportunidad alguna. Jacobo, el hermano del Señor, nos expresa el propósito de la cruz de forma muy objetiva y comprensiva. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3, del 3 al 7. Cuando el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, los asesinos no sabían lo que hacían, porque ellos estaban convencidos que estaban matando a un rebelde, a un trastornador de la sociedad y de su religión. Nunca comprendieron, como dice Pablo en 1 Corintios 2:8, que estaban crucificando al Señor de gloria. Pero a pesar de su rechazo, el cumplimiento de la redención había llegado. Y es allí donde el mensaje de la cruz se hace una realidad vital para todos nosotros. ¿Qué demostró Dios en la cruz? Lo que Dios hizo en la cruz fue enfrentar el pecado del hombre, no el pecado de los ángeles, ni el pecado que ha contaminado al universo material. La cruz no tenía en mente a ninguna otra criatura o ser racional. La cruz miraba solamente al hombre. Menudo embrollo tienen los que creen que hay vida fuera de la tierra, porque de existir seres inteligentes, materiales y físicos, fuera de este mundo, estarían totalmente perdidos, porque la cruz mira solamente al hombre, el de nuestro mundo, y no mira a ninguna otra criatura inteligente, ni siquiera a los ángeles. Al contrario, todo el universo fue condenado a destrucción por amor del hombre. La cruz es el don de salvación para los hombres, y es en ella donde Él ha colocado todo su amor. Con la cruz, la justicia divina queda satisfecha. Pero ¿cómo se demuestra el poder de Dios en la cruz de Cristo? La cruz puede parecer insignificante, grotesca e incluso un acto de crueldad sin parabién, pero la cruz demuestra el poder maravilloso de Dios. Porque la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, es decir, para nosotros, es potencia de Dios. 1 Corintios 1:18. La cruz tiene un poderoso mensaje de salvación y de redención, que solamente es de Dios, y nadie puede adquirir o comprar el poder de Dios.
Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Solamente el poder de Dios y nada más que Dios puede salvar a los pecadores. ¿Y cómo muestra Dios su amor en la cruz? La cruz es la mayor expresión de amor de Dios. Algunas personas dicen que si Dios realmente amara, nunca hubiera dado a su Hijo, porque nadie que ama entrega a su Hijo por otro. Pero ese concepto humano carece de sentido. Un amor profundo y sincero siempre está dispuesto a dar la vida por quien ama. La clave para ver este acto es que la Escritura revela que es un acto de amor de Dios en la persona de Cristo. Jesucristo no es un pequeño niño que fue enviado a morir sin su consentimiento. La Escritura es muy clara en este aspecto. Jesús podía morir en la cruz o negarse a hacerlo. Dios nunca obligó a Jesús a morir en la cruz. Él lo hizo por su puro y perfecto amor. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Cuando Jesucristo vino al mundo, el Padre no lo obligó a morir, lo dejó en su decisión. La voluntad justa del Padre exige que solamente el pecado podría ser pagado con la muerte. Jesús no estaba obligado a morir porque Él no había pecado. Él podía haberse negado y no estaría contra la ley ni contra la voluntad de Dios. Pero si Jesucristo se hubiera negado a morir, ninguno de nosotros podríamos ser salvados. Entendiendo que la muerte de Cristo es un acto absolutamente voluntario del Hijo de Dios porque nos amó, deja claramente demostrado el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. El Padre acepta la decisión de Jesús de morir en la cruz, un hecho que refleja el amor de Dios para el hombre y a la vez el amor de Dios para Jesús, a quien ha respetado su decisión y quien ha aceptado su sacrificio. Por esta razón, Pablo dice con certeza, mas Dios demuestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Y cómo la cruz demuestra la sustitución? La cruz nos demuestra que podemos ser salvados porque tenemos un sustituto. La ley es implacable. Merecemos morir por nuestros pecados. La única forma de ser libres es poder tener a alguien que sufra la pena de nuestra culpa en nuestro lugar. Necesitamos de un vicario. Cristo y solamente Cristo es nuestro vicario. Todo hombre que se autodenomine vicario es un impostor y ladrón. Solo Cristo puede morir en nuestro lugar y llevar nuestros pecados. El profeta Isaías dijo expresamente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 4 al 5. No hay mayor evidencia de sustitución amorosa que el mensaje de la cruz. Porque en la cruz Jesús demuestra que tomó todos nuestros pecados. La doctrina de la sustitución nos enseña que Jesús no solamente nos sustituyó, sino que Él tomó cada pecado y lo cargó sobre sí mismo. Esto significa que cada ser humano puede ser perdonado y salvado si cree. Ya que el pago de la deuda está completamente saldado, Pablo dijo que Dios, debido a la decisión de Jesús de ser nuestro sustituto, aunque no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. No es cosa de cargar el mal de otro, que ya de por sí es terrible. Fue tratado como el mismo pecado. Eso demuestra el grande amor de Jesús por cada uno de nosotros. ¿Pero qué logró la cruz por nosotros? Dios es justo y santo, y el pecado nos separa de Él. Nadie que sea pecador por naturaleza podrá estar delante de Él. Por eso Jesús no solo sufrió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz, sino que abrió el camino al Padre para que tuviéramos una nueva relación con Dios. Antes de la cruz, Dios es juez. Luego de la cruz, Dios es Padre. Por eso es importante que se tenga un conocimiento amplio de la doctrina del perdón de Dios. Porque esta doctrina nos dice que Dios en Cristo logró justificación para los pecadores. Los hombres no son justos. Ellos son justificados. No me malentienda, porque sí se usa en la Escritura la idea de que somos justos, pero todo gira a ser justo luego, y solamente luego, de que hayamos sido declarados justificados.
no por méritos propios, sino por la sentencia del juez, basado a los méritos de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no es hacernos amigos de Dios. Ese es un concepto demasiado infantil. Cuando leemos bien el texto de Romanos 5, nos damos cuenta que es ser justificado porque éramos reos, como presidiarios recibiendo una sentencia del juez. Pero cuando creemos en Cristo, Él nos justifica, nos declara libres de la pena del pecado. Y entonces tenemos paz para con Dios, porque ya no le miramos como juez, ya no nos va a condenar, ni nos va a castigar por nuestros pecados, porque nos ha perdonado y declarado justos. En Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 6, dice el profeta que el castigo de nuestra paz fue sobre él. No es un asunto de amistades, es un asunto de castigo, de un juicio ante un juez. Cuando una persona se presenta al juez, no espera que si la sentencia se termina, hacerse amigo del juez. Pero al recibir la exoneración de su culpa y ser declarado libre, uno tiene paz porque el juez ya no nos va a condenar. A esa paz es la que se refiere Romanos 5. Tenemos paz para con Dios porque ya no tenemos la condena que el pecado nos había impuesto. La cruz no solamente logró la libertad de la condena, sino que logró la redención y el perdón de nuestros pecados. Por medio de la obra de la cruz, Dios logró libertarnos de las tinieblas, nos pasó al reino de su amado Hijo por medio de la redención y perdón de pecados que logró con su sangre, como dice Colosenses 1, del 13 al 14, y Primera de Juan 2, del 1 al 2. La redención es la compra, es quitarnos del poder de la muerte y darnos la vida. Esa compra se realizó con la sangre de Cristo, el precio más alto jamás pagado. El perdón de pecados es la declaración de que nuestros pecados han sido quitados de la cuenta, de que estamos libres y que estamos con cuentas limpias. Hay dos tipos de perdón en la Biblia. El perdón de Dios como juez, que se da una sola vez por la fe y otorga la eterna redención del pecador arrepentido. Pero también está el perdón para comunión, que es el perdón que Dios nos otorga cada vez que pecamos, no ya como juez, sino como el amoroso Padre que ahora nos cuida y corrige, como dice Primera de Juan 5, del 9 al 10. Estos dos tipos de perdón los veremos en un tema más adelante. Pero Dios nos ha perdonado y cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, somos perdonados de una vez para siempre delante del juez. Pero la cruz no solamente logra la justificación y no solamente logra el perdón de los pecados, la cruz de Cristo logra unirnos a la familia de Dios. Dios no nos une a un cuerpo místico o a una gran iglesia universal. Él nos une a la familia de Dios. La familia de Dios son todos aquellos que han creído en Jesucristo sinceramente en sus corazones. Cada persona que crea en Jesucristo es salva solamente por la fe. No hay otro medio para ser salvo. De hecho, aunque alguien se haga bautista, si no cree en Jesucristo como Salvador, irá al infierno. Pero todo aquel que cree en Jesucristo, aunque no sea un evangélico bautista, será salvo. No obstante, todo verdadero salvo tiene una doctrina que lo identifica, y todo salvo que verdaderamente busca a Dios será bíblico. El apóstol Pablo expresó con respecto a la familia de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y familia de Dios. Efesios 2:19. Y añade en Gálatas 6:10: así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero la cruz no solamente logra estas características, la cruz logra quitar la separación de la ley. La obra de romper la separación que nos colocaba fuera del pueblo de Dios por ser gentiles ha sido rota. Ya no es necesario hacernos judíos o imitar a los judíos como las sectas modernas quieren hacer para saber que Dios nos ama o que Dios nos quiere salvar o que Él nos escucha. Según Efesios 2 del 13 al 10, la cruz quitó esa pared que nos era contraria, porque nos condenaba, y esa pared era la ley de Moisés que fue rota y quitada para siempre. Ahora, todos los que creen en Jesucristo son igualmente escuchados por Dios, amados y salvados por su obra. Así Dios reconcilió a ambos en un cuerpo, significando la unidad en una iglesia local que nos hace igualmente en uno. Un judío convertido a Cristo deja de ser judío, y un gentil al creer en Cristo deja de ser gentil.
Cuando una persona se convierte al Señor, deja lo que era para transformarse en parte de la familia de Dios. En este mundo, cada convertido será parte de una iglesia local y no debe haber distinciones étnicas de ningún tipo, porque somos ya parte de la familia de Dios y miembros de un cuerpo local de creyentes. La cruz también logra comprar la iglesia. Pablo dijo que la iglesia fue comprada con su propia sangre en Hechos 20:28 y se nos vuelve a recordar en Hebreos 13:12. Cristo fundó su iglesia durante su ministerio terrenal y la compró cuando el Señor murió por ella en la cruz del Calvario. La iglesia es fundada y comprada por Jesucristo, quien no solamente murió, sino que también resucitó. Pero asimismo compró a su pueblo Israel y asegura con ello las promesas dadas a David exclusivamente para ese pueblo. Así, incluso Israel es comprado con la sangre, no como la iglesia, sino bajo la promesa. Pero hay algo importante acerca de la sangre en estas acciones de la cruz. La cruz nos enseña que la salvación no es nuestra, que es gratuita y que es otro quien la posee y la puede dar. La cruz nos enseña la importancia de la sangre y nos conduce a comprender el inmenso valor de la sangre derramada por Cristo a nuestro favor. La Escritura afirma que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Levítico 17:11. Esta escritura no solo habla del valor vital de la sangre. Sabemos que la sangre es el elemento de la vida. Una persona no puede vivir sin ella. La sangre es la que da la salud o es la que enferma. Nuestra salud externa, nuestra salud física, está dependiente de la sangre y asegura una muerte triste de no ser tratada y curada. La importancia de la sangre todos la sabemos y por eso nos cuidamos de cualquier contagio que la pueda dañar. Pero no solamente habla de la sangre mortal, el pasaje apunta a algo más grande. No hay forma de expiar los pecados sin sangre. Solamente la sangre puede expiar los pecados de las personas. Esto es muy grave si pensamos que la única manera de pagar nuestros pecados es muriendo, porque si morimos, entonces ya pagada la deuda, la persona no es libre, sino condenada, porque esa ha sido su sentencia al morir. Para ser libre debe haber otra persona que muera en nuestro lugar para que la expiación se logre y seamos libres antes de morir. Cuando una persona peca, gana la muerte, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó nuestra deuda, nuestro pecado en la cruz. Así que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Juan 3:14. Dios nos ha perdonado en Cristo, según Hechos 26:18, y ha sido gracias a su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y con esto quiero concluir hablando acerca de lo perverso del hombre. Y una de las cosas que debemos tener en claro es que antes de explicar todos estos principios sobre la cruz, es necesario también que expliquemos los puntos importantes sobre la maldad de los hombres. La Escritura menciona varias palabras para designar varios puntos sobre el mal inherente del ser humano. El último, y por la influencia filosófica reformada, es muy común escuchar a los cristianos llamando a todo lo contrario a Dios como pecado. El problema de esto es que el pecado habla específicamente de una parte del mal del hombre, pero no habla de la esencia misma del mal. Para comprender el aspecto de la vida sobre el hombre, el creyente y también el que no ha creído necesita comprender las diferentes palabras que se utilizan en relación a la rebeldía humana, y así poder entender más extensamente lo que Dios dice sobre el pecado. En Éxodo 34:7 se mencionan las tres áreas de maldad del hombre: iniquidad, rebelión y pecado. Para entender estas palabras, veremos cada una en su orden. La primera palabra, que es iniquidad, se usa por primera vez en Génesis 49:5. En Isaías 59:2 se menciona primero la palabra iniquidad y luego la palabra pecado para resaltar que el pecado es producto de la iniquidad y no a la inversa. No somos malos porque pecamos porque somos malos. El pecado es el acto, la iniquidad es la naturaleza. Cuando la Escritura habla de una naturaleza pecaminosa, precisamente se habla de la realidad de una persona, de su ser y de su esencia. La palabra iniquidad significa perversidad, una condición de un corazón deformado por la desobediencia y la herencia de una naturaleza pecaminosa que lo ha hecho morir y está lejos de Dios. La iniquidad produce sentimientos y emociones contrarios a lo bueno.
y no necesita que haya acciones pecaminosas para tener esos sentimientos. De hecho, pueden estar tan secretos en el corazón que pueda que nunca sean dados a conocer. La iniquidad es la culpable central de todo el pecado del hombre, de sus acciones, de sus errores y de sus maldades. La iniquidad es lo que es el ser humano en su condición de perdido. La iniquidad produce la mal llamada baja estima, conduciendo a las personas a sentirse despreciables y rechazadas, aunque no hayan pecado en nada serio. El salmista expresa: porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Se pudrieron, se corrompieron mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmos 38, del 4 al 8. Ese sentimiento de vergüenza y humillación es el resultado de la iniquidad que trae al hombre de forma inherente. El pecado original del hombre, el pecado de Adán, trajo a la humanidad la iniquidad y con ella la vida esclavizada al pecado diario. Nadie tendrá verdadera paz y nadie tendrá verdadero perdón si no recibe a Jesucristo como Salvador y le hace su Redentor. Ahora es necesario no solamente ver lo que hizo la iniquidad, sino lo que es la rebelión. La palabra rebelión aparece por primera vez en Éxodo 23:21 y significa revuelta, defecto, deficiencia o fraude. La rebelión es el fallo en el sistema moral del hombre y le es imposible no fallar. No obstante, se le advierte al creyente a no ser rebelde, porque la rebeldía siempre se paga muy caro. La rebelión sucede por olvido, por decisión o por falta de comprensión. Incluso la ignorancia puede ser causa de rebelión, pero aún así, a pesar de que puede ser ignorancia, a pesar de que puede ser falta de comprensión, la rebelión sigue siendo condenable y produce efectos devastadores. La rebelión no solo produce una responsabilidad permanente y fija, sino que lleva a la muerte. Si la iniquidad nos hace morir y la rebelión nos hace morir, ¿cómo escaparemos del castigo que nos espera? Realmente el ser humano debe comprender la profundidad de su rebelión al rechazar o errar en obedecer la palabra escrita de Dios que le insta a creer en Cristo como Salvador. Un creyente igualmente está sujeto a la rebeldía y necesita ser libre por otro, porque no tiene caso, no tiene fuerza, no puede hacerlo por sí mismo. Está defectuoso y maleado y no puede producir nada bueno. Tiene que descansar en los méritos de otro, tiene que descansar en los méritos de Jesús. Para terminar, vamos a entender el concepto de pecado. Esta palabra, debido al amplio uso que se le ha dado, pareciera que es la única que nos dice lo malo del hombre, pero realmente no es así. Esta palabra aparece por primera vez cuando Dios revela la maldad del hombre en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él. Este texto refleja el pecado de los primeros seres humanos y específicamente se refiere a la frase del Señor Adán: has comido del árbol de que yo te mandé no comieses, en Génesis 3:11. Porque el pecado es la desobediencia directa a un mandamiento claramente definido. El apóstol Juan le llama traspasar la ley en 1 de Juan 3:4, refiriéndose a la desobediencia transgresora de la ley de Moisés. Entonces, la palabra pecado se refiere directamente a la acción voluntaria y premeditada contra un mandamiento entendido, el cual es comprensible pero rechazado. El pecado, entonces, refleja la práctica voluntaria de la desobediencia. El pecado, en su esencia perversa, logra muchas cosas negativas contra las personas, sean salvas o no lo sean. Algunas de estas realidades dañinas son que el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que el pecado hace ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Isaías 59:2. El pecado coloca una división entre nosotros y Dios. De hecho, en ese mismo versículo se usa la palabra iniquidad para resaltar lo malo del pecado. En segundo lugar, el pecado nos hace morir. El pecado tiene una condena, que es la muerte, como vimos en Romanos 6:23, y es una realidad inevitable para todos los que pecan. Todos los seres humanos pecadores moriremos, como dice Ezequiel 18:4. El castigo del pecado es la muerte,
Y debido a que todos desobedecemos a Dios, solamente hay muerte para todos, a no ser que aceptemos a Cristo como Salvador. Las plagas que estamos viviendo y las que tenemos que afrontar solamente nos recuerdan que somos pecadores y que vamos a morir. En tercer lugar, el pecado nos da problemas con otras personas. Debido a que somos pecadores, es normal que las personas tengan conflictos entre sí. No es posible vivir plenamente en un ambiente de paz debido a que el pecado surge y produce rupturas entre las personas. Usted puede leer Job 15:35 y el Salmo 7:14 para poder comprender esto. Si el pecado es desobedecer la ley, es no llegar precisamente donde Dios quiere que lleguemos, es desobedecer cada palabra de Dios, tenemos serios problemas con nuestra salvación. ¿Es usted una persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Acaso usted tiene la confianza y la seguridad de su perdón? ¿O está quizás en un momento en el que se siente triste y está haciendo largas oraciones y está buscando al Dios que rechazó y del Dios que se burló y está buscando alguna solución pero no siente paz en su vida? Cristo Jesús le llama para que crea en Él. Y la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere usted tener vida eterna en Cristo? Usted necesita entregar su corazón y usted necesita decirle, Jesús, entra en mi vida. Quiero que tú perdones mis pecados porque soy pecador. Yo no puedo ser salvo y reconozco mi maldad, reconozco mi impotencia y reconozco mi condenación. Y delante de ti te ruego tu perdón. Si usted ora con fe y confianza acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz, le aseguro que Cristo Jesús le salvará. Es una acción de fe, es una acción donde Él y solamente Él puede salvarle. Le animo para que hoy acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si ya tiene a Jesús en el corazón, pero su vida está mal, le invito a que hoy haga las paces con Dios, se acerque y ore. No olvide que la vida depende de un latido de corazón. Que el Señor les bendiga y su paz esté con ustedes. De pecado. Esta palabra, debido al amplio uso que se le ha dado, pareciera que es la única que nos dice lo malo del hombre, pero realmente no es así. Esta palabra aparece por primera vez cuando Dios revela la maldad del hombre en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás exaltado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. Este texto refleja el pecado de los primeros seres humanos y específicamente se refiere a la frase del Señor Adán. Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses, en Génesis 3:11. Porque el pecado es la desobediencia directa a un mandamiento claramente definido. El apóstol Juan le llama traspasar la ley en 1 de Juan 3:4, refiriéndose a la desobediencia transgresora de la ley de Moisés. Entonces, la palabra pecado se refiere directamente a la acción voluntaria y premeditada contra un mandamiento entendido, el cual es comprensible pero rechazado. El pecado, entonces, refleja la práctica voluntaria de la desobediencia. El pecado, en su esencia perversa, logra muchas cosas negativas contra las personas, sean salvas o no lo sean. Algunas de estas realidades dañinas son que el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que el pecado hace ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. Isaías 59:2. El pecado coloca una división entre nosotros y Dios. De hecho, en ese mismo versículo se usa la palabra iniquidad para resaltar lo malo del pecado. En segundo lugar, el pecado nos hace morir. El pecado tiene una condena, que es la muerte, como vimos en Romanos 6:23, y es una realidad inevitable para todos los que pecan. Todos los seres humanos pecadores moriremos, como dice Ezequiel 18:4. El castigo del pecado es la muerte. Y debido a que todos desobedecemos a Dios, solamente hay muerte para todos, a no ser que aceptemos a Cristo como Salvador. Las plagas que estamos viviendo y las que tenemos que afrontar solamente nos recuerdan que somos pecadores y que vamos a morir. En tercer lugar, el pecado nos da problemas con otras personas. Debido a que somos pecadores, es normal que las personas tengan conflictos entre sí. No es posible vivir plenamente en un ambiente de paz debido a que el pecado surge
y produce rupturas entre las personas. Usted puede leer Job 15:35 y el Salmo 7:14 para poder comprender esto. Si el pecado es desobedecer la ley, es no llegar precisamente donde Dios quiere que lleguemos, es desobedecer cada palabra de Dios, tenemos serios problemas con nuestra salvación. ¿Es usted una persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Acaso usted tiene la confianza y la seguridad de su perdón? ¿O está quizás en un momento en el que se siente triste y está haciendo largas oraciones y está buscando al Dios que rechazó y del Dios que se burló y está buscando alguna solución pero no siente paz en su vida? Cristo Jesús le llama para que crea en Él. Y la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere usted tener vida eterna en Cristo? Usted necesita entregar su corazón y usted necesita decirle, Jesús, entra en mi vida. Quiero que tú perdones mis pecados porque soy pecador. Yo no puedo ser salvo y reconozco mi maldad, reconozco mi impotencia y reconozco mi condenación. Y delante de ti te ruego tu perdón. Si usted ora con fe y confianza acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz, le aseguro que Cristo Jesús le salvará. Es una acción de fe, es una acción donde Él y solamente Él puede salvarle. Le animo para que hoy acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si ya tiene a Jesús en el corazón, pero su vida está mal, le invito a que hoy haga las paces con Dios, se acerque y ore. No olvide que la vida depende de un latido de corazón. Que el Señor les bendiga y su paz esté con ustedes. Quiero que tú perdones mis pecados porque soy pecador. Yo no puedo ser salvo y reconozco mi maldad, reconozco mi impotencia y reconozco mi condenación. Y delante de ti te ruego tu perdón. Si usted ora con fe y confianza acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz, le aseguro que Cristo Jesús le salvará. Es una acción de fe, es una acción donde Él y solamente Él puede salvarle. Le animo para que hoy acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si ya tiene a Jesús en el corazón, pero su vida está mal, le invito a que hoy haga las paces con Dios, se acerque y ore. No olvide que la vida depende de un latido de corazón. Que el Señor les bendiga y su paz esté con ustedes. Que la vida depende de un latido de corazón. Que el Señor les bendiga y su paz esté con ustedes.